Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. La Biblia esconde un secreto sobre Eva que tu pastor nunca te contó. Y cuando lo descubras, nunca más leerás Génesis de la misma forma. ¿Sabes qué pregunta me quitó el sueño durante semanas? Una pregunta tan simple que parece absurda, casi infantil. El tipo de pregunta que un niño haría en la escuela dominical y que el maestro respondería sin pensarlo dos veces. Pero cuando empecé a investigar, cuando realmente me sumergí en los textos antiguos, en las tradiciones judías, en lo que la Biblia no dice, cuando abrí manuscritos polvorientos que nadie lee, cuando consulté con rabinos que han estudiado esto durante décadas, me di cuenta de algo tan obvio que está literalmente frente a tus ojos cada vez que abres tu Biblia, pero tan oculto que miles de cristianos pasan toda su vida sin notarlo. Algo que cambia completamente la forma en que leemos Génesis. ¿Quién murió primero, Adán o Eva? Ahora mismo estás pensando, obvio, Adán. Parece fácil, ¿verdad? Todo el mundo asume que sabe la respuesta. Pregúntale a 10 personas en tu iglesia. 9 te dirán sin dudar, Adán, por supuesto. Pastores, teólogos, maestros de escuela dominical. Todos dan la misma respuesta. ¿Por qué están tan seguros? Porque la Biblia lo dice. Porque está registrado. Porque, bueno, porque todos lo saben. ¿Y sabes qué? Están respondiendo la pregunta equivocada. Porque lo que la Biblia no dice es aún más poderoso que lo que sí dice. Déjame mostrarte algo. Algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre los primeros capítulos de Génesis. Algo que está escondido a plena vista. Mira, no voy a prometerte respuestas fáciles. No voy a decirte que tengo toda la verdad absoluta en mis manos. No soy teólogo profesional. No tengo un doctorado en estudios bíblicos. Soy solo alguien que hace preguntas incómodas. Alguien que no se conforma con las respuestas superficiales. Alguien que cree que Dios esconde verdades profundas en los detalles que todos ignoramos. Pero voy a mostrarte lo que encontré. Voy a llevarte por el mismo viaje que yo hice. Y al final, tú decides qué hacer con eso. Tú decides si tiene sentido o no. Tú decides si cambia algo en tu comprensión de las Escrituras. ¿Listo? Porque una vez que veas esto, no podrás dejar de verlo. ¡Vamos allá! La Biblia registra con precisión absoluta que Adán vivió 930 años. Génesis 5:5. Ahí está, negro sobre blanco, específico hasta el último año. ¿Y Eva? Silencio, silencio absoluto, silencio ensordecedor. La madre de todos los vivientes, la primera mujer, la que causó la caída, la que recibió la primera promesa del Mesías. Nada. Ni una palabra sobre cuándo murió, ni cómo, ni dónde, ni a qué edad, ni siquiera una frase como «y vivió Eva muchos años». Absolutamente nada. ¿Te parece extraño? A mí me pareció más que extraño. Me pareció intencional. Y cuando descubrí
¿por qué la Biblia guarda este silencio? Cuando entendí el significado teológico profundo detrás de esta omisión deliberada, cuando vi el patrón que nadie me había mostrado antes, todo cambió. Mi forma de leer Génesis cambió. Mi comprensión de la caída cambió. Mi entendimiento del plan de redención cambió. Mira, no voy a prometerte respuestas fáciles. No voy a decirte que tengo toda la verdad absoluta en mis manos. No soy teólogo profesional. No tengo un doctorado en estudios bíblicos. Soy solo alguien que hace preguntas incómodas. Alguien que no se conforma con las respuestas superficiales. Alguien que cree que Dios esconde verdades profundas en los detalles que todos ignoramos. Pero voy a mostrarte lo que encontré. Voy a llevarte por el mismo viaje que yo hice. Y al final, tú decides qué hacer con eso. Tú decides si tiene sentido o no. Tú decides si cambia algo en tu comprensión de las Escrituras. ¿Listo? Porque una vez que veas esto, no podrás dejar de verlo. Vamos allá. Abre tu Biblia en Génesis 5. En serio, hazlo ahora. No importa si es física o digital, porque necesitas ver esto con tus propios ojos. Lee el versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Lo ves? Ahí está. Específico. Claro. Registrado para la eternidad. 930 años. No alrededor de 900. No, muchos años. No, vivió hasta edad avanzada. 930 años exactos. Ahora, aquí viene la parte que te va a volar la cabeza. Busca lo mismo sobre Eva. Vamos, búscalo. Te espero. Busca en Génesis 3, en Génesis 4, en Génesis 5. Busca en todo el Pentateuco si quieres. ¿Lo encontraste? No. Y jamás lo vas a encontrar. Porque no está. La Biblia registra con precisión absoluta que Adán vivió 930 años. ¿Y Eva? Silencio. Silencio absoluto. Silencio ensordecedor. La madre de todos los vivientes, la primera mujer, la que causó la caída, la que recibió la primera promesa del Mesías. Nada. Cero. Ni una palabra sobre cuándo murió, ni cómo, ni dónde, ni a qué edad. Ni siquiera una frase como «y vivió Eva muchos años». Absolutamente nada. Y cuando descubrí por qué la Biblia guarda este silencio, cuando entendí el significado teológico profundo detrás de esta omisión deliberada, cuando vi el patrón que nadie me había mostrado antes, todo cambió. ¿Te parece extraño? A mí me pareció más que extraño. Me pareció intencional. Pero antes de revelarte por qué, necesitas entender algo sobre cómo funciona la Biblia. La Biblia es muy específica con las edades. Obsesivamente específica. Los patriarcas, sus años, sus descendientes, todo registrado con precisión casi matemática. Mira esto. Adán, 930 años. Set, 912 años. Enos, 905 años. Cainán, 910 años. Mahalalil, 895 años. Jared, 962 años. Enoc, 365 años. Este no murió, fue llevado por Dios. Matusalén, 969 años. Lamec, 777 años. Noé, 950 años. ¿Ves el patrón? Hombres, edades exactas, muertes registradas, uno tras otro tras otro. Es como un registro civil ancestral. ¿Y las mujeres? Casi invisibles en el registro genealógico. Ahora, espera un momento. Antes de que pienses que esto es algún tipo de machismo bíblico, antes de que digas, claro, la Biblia ignoraba a las mujeres, déjame mostrarte algo crucial. Las mujeres sí aparecen en la Biblia cuando son importantes para la narrativa. Sara está ahí, y su edad de muerte está registrada, 127 años. Génesis 23:1. Rebeca aparece con detalles. Raquel, Lea, Tamar, Ruth, Noemí.
cuando son cruciales para el linaje mesiánico, cuando su historia importa para la narrativa redentora. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Ahí están, con nombres, con historias, con propósito. Pero Eva es la mujer más crucial de toda la Biblia. Sin ella no hay humanidad. Sin ella no hay caída. Sin ella no hay promesa de redención. Ella es la madre de todos los vivientes. Todos, cada ser humano que ha existido, existe o existirá. Vino de Eva. Tú vienes de Eva. Yo vengo de Eva. Jesús, en su humanidad, vino del linaje de Eva. Y la Biblia nos registra cuándo murió. Entonces, ¿por qué el silencio? ¿Por qué esta omisión tan notable en un libro que registra edades con precisión de contador? Aquí es donde empecé a profundizar más. Y lo que encontré me dejó sin palabras durante días. Déjame mostrarte algo que descubrí en los textos rabínicos antiguos. Durante siglos, los estudiosos han dado por sentado algo. Asumen que Adán murió primero. Pregúntale a cualquier pastor, a cualquier maestro de escuela dominical, a cualquier profesor de seminario. La mayoría te dirá, por supuesto que Adán murió primero. ¿Por qué? Porque está registrado. Porque es el hombre. Porque en la cultura patriarcal del Antiguo Testamento, los hombres eran el foco. Porque es el primer Adán que trae muerte, mientras Cristo es el segundo Adán que trae vida. Tiene sentido, ¿verdad? Sigue una lógica teológica clara. Adán peca, Adán muere. Su muerte simboliza el juicio universal sobre la humanidad. Limpio, ordenado, teológicamente satisfactorio. Pero hay un problema enorme que nadie quiere abordar. Un elefante en la habitación que todos ignoran. Piensa conmigo. Realmente piensa en la secuencia de eventos en Génesis 3. Eva fue la primera en pecar. Ella comió primero del fruto prohibido. Génesis 3:6 lo deja absolutamente claro. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Primero Eva, después Adán. 1 Timoteo 2:14 confirma esto. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eva fue engañada por la serpiente. Adán pecó con los ojos bien abiertos, sabiendo exactamente lo que hacía. Algunos rabinos antiguos argumentan que esto hace el pecado de Adán aún peor. Eva fue seducida, manipulada, engañada. Adán eligió conscientemente la rebelión. Pero ese es otro tema. Ahora escucha con atención el juicio de Dios sobre Eva. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dolor físico intenso, sufrimiento en el parto, alteración en la relación matrimonial perfecta. Esto no es poca cosa. Las mujeres que han dado a luz entienden la magnitud de este juicio, generación tras generación, llevando el peso físico de la caída. ¿Y el juicio sobre Adán? Génesis 3:17-19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá,
y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Trabajo, sudor, esfuerzo, frustración, la tierra resistiendo en lugar de cooperar. Pero hay algo más aquí, algo que la mayoría pasa por alto completamente. Fíjate en esa última frase. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Ves eso? Hasta que vuelvas a la tierra. Este juicio conecta directamente a Adán con su muerte inevitable, con su regreso final al polvo del cual fue formado. Es una sentencia de muerte explícita. Trabajarás hasta que mueras, y cuando mueras, volverás al polvo. No hay ambigüedad ahí. Y en el juicio sobre Eva, lee de nuevo Génesis 3:16. No hay mención de muerte. No hay hasta que vuelvas a la tierra. No hay conexión explícita con su mortalidad. Su juicio habla de dolor en la vida, no de muerte al final. Extraño, ¿no? Si la muerte entró al mundo a través del pecado de ambos, si ambos comieron del fruto prohibido, ¿por qué solo el juicio de Adán menciona explícitamente su muerte? Esta pregunta me mantuvo despierto durante noches, porque o bien es un detalle sin importancia, o bien es una pista teológica profunda que todos hemos ignorado. Y cuanto más investigaba, más me convencía de que era lo segundo. Aquí es donde algunos textos antiguos se ponen realmente interesantes. Textos que no son parte de la Biblia canónica. Eso es absolutamente crucial aclararlo desde el principio. No estoy diciendo que estos textos sean inspirados por Dios. No estoy diciendo que tengan la misma autoridad que las Escrituras. Pero, y esto es importante, estos textos reflejan lo que los judíos antiguos creían sobre estos eventos. Cómo interpretaban el silencio de las Escrituras, qué tradiciones orales pasaban de generación en generación. El libro de los Jubileos, un texto apócrifo judío, escrito probablemente en el siglo II a.C., sugiere algo absolutamente sorprendente. Dice que Eva murió aproximadamente 6 años después de Adán. 6 años, viviendo sola en un mundo que ya no era el Edén, rodeada de sus descendientes, pero sin su compañero de toda la vida. La última persona viva que recordaba el jardín. La última que había caminado con Dios en el paraíso. La última que había visto el árbol de la vida. ¿Te imaginas eso? 6 años procesando todo lo que había perdido. 6 años cargando la culpa de la caída. 6 años siendo la mujer que trajo el pecado al mundo. Pero espera un momento. Si esto fuera cierto, si Eva realmente sobrevivió a Adán 6 años, ¿por qué la Biblia no lo registra? Porque sería absolutamente crucial, ¿no? La primera mujer, la madre de toda la humanidad, viviendo sola después de la muerte de su esposo. Los últimos años de alguien que había visto tanto, que había experimentado el paraíso y la caída, que había perdido 2 hijos de formas traumáticas. Abel asesinado, Caín desterrado. Ese sería un relato increíblemente poderoso, lleno de lecciones espirituales profundas, y sin embargo, silencio absoluto. La Biblia no dice nada. Entonces me pregunté algo que nadie parecía preguntarse. ¿Y si es al revés? ¿Y si Eva murió antes que Adán? ¿Y si el libro de los Jubileos está equivocado? Piensa en esto con cuidado. Eva fue la primera en pecar. Enfrentó la tentación directamente cara a cara. Fue engañada por la serpiente más astuta que todos los animales del campo. 1 Timoteo 2:14 dice claramente: Adán no fue engañado,
sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eva cargó el peso de haber sido la primera, de haber abierto la puerta al pecado en el mundo. Además, mira su juicio: dolor multiplicado en el parto. No solo dolor, dolor multiplicado, en gran manera. Generación tras generación, viendo a sus hijas sufrir lo que ella inició, viendo a sus nietas, sus bisnietas, sus tataranietas, todas sufriendo en el parto por su decisión. Y luego está Abel, su hijo, asesinado por su propio hermano Caín. El primer homicidio de la historia humana. ¿Te imaginas ese trauma? El dolor de una madre que pierde un hijo es indescriptible. Pero Eva perdió a su hijo a manos de su otro hijo. Y luego Caín fue desterrado. Génesis 4:16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot make your email response time faster. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you find space for your 3 desk drinks. Why do you have 3? And while we can't help you find the perfect volume for your presentation video, LinkedIn can help you find the perfect audience for your business. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Don't let tax refund worries hold you back. File now with TurboTax on Intuit Credit Karma. They'll find every credit and deduction to help you get every refund dollar you deserve, or your money back. Start filing today in the Credit Karma app. Perdió a ambos hijos el mismo día. Uno muerto, uno desterrado para siempre. El trauma psicológico de eso, el peso emocional. La culpa de saber que si ella no hubiera comido del fruto, nada de eso habría pasado. Algunos estudiosos médicos modernos han sugerido que este tipo de trauma extremo, combinado con el dolor físico constante del parto repetido, pudo haber acortado significativamente su vida. Que Eva murió antes que Adán, quebrantada por el peso acumulado de la caída. Física, emocional y espiritualmente agotada. Suena lógico, ¿verdad? Tiene sentido desde una perspectiva humana, pero hay algo más profundo aquí, algo que va más allá de especulaciones médicas o psicológicas, algo que tiene que ver no con cuándo murió Eva, sino con por qué la Biblia no lo registra. Y ahí es donde la respuesta verdadera comienza a revelarse. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Para qué sirven las genealogías en la Biblia? En serio, piensa en eso por un momento. Cuando lees esas listas interminables de nombres en Génesis, en Números, en Crónicas, cuando ves fulano engendró a Mengano, que vivió tantos años y murió, ¿por qué están ahí? ¿Solo para aburrirte? ¿Para que saltes esas páginas y vayas directo a las historias interesantes? No. No son solo listas aburridas de nombres y edades que no significan nada. Tienen un propósito absolutamente crucial: rastrear la línea mesiánica, desde Adán hasta Set, de Set hasta Noé, de Noé hasta Abraham, de Abraham hasta Isaac, de Isaac hasta Jacob, de Jacob hasta Judá, de Judá hasta David, de David hasta Cristo. La Biblia está obsesionada con esta línea genealógica. ¿Por qué? Porque conduce al Salvador prometido, al Mesías que redimiría a la humanidad caída. Y aquí está la clave que lo cambia todo. Génesis 3:15. Lee esto con mucha atención, porque es probablemente el versículo más importante en esta conversación. Después de la caída, Dios está pronunciando juicio, primero a la serpiente, y le dice esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Captaste eso? La simiente de la mujer, no de Adán, no del hombre, de la mujer, de Eva.
Esta es la primera promesa del Evangelio en toda la Biblia. El protoevangelio lo llaman los teólogos. La primera buena noticia. En medio del juicio, en medio de la maldición, en medio de la sentencia de muerte, Dios promete redención. Y esa redención vendría a través de la descendencia de Eva. Ahora piensa en esto cuidadosamente. Si la Biblia registrara la muerte de Eva con la misma precisión que la de Adán, si Génesis 5 dijera, y vivió Eva 900 años y murió, ¿qué mensaje enviaría? Que su historia terminó, que su vida llegó a su fin definitivo, que cerró el círculo, punto final. Nació del costado de Adán, pecó en el jardín, sufrió las consecuencias, murió, fin de la historia de Eva. Pero al guardar silencio, al no registrar su muerte, al dejar su historia aparentemente incompleta, la Biblia hace algo absolutamente brillante, algo que solo el Espíritu Santo podría orquestar con esta profundidad. Mantiene a Eva conectada eternamente a la promesa. Su legado no es su muerte, su legado es la vida que vendría de ella. El Mesías prometido, el Salvador del mundo, el que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Lo ves ahora? El silencio no es un descuido de los escribas antiguos. No es machismo bíblico. No es falta de información. Es absolutamente intencional. Es teológicamente profundo. Es proféticamente significativo. Adán representa el problema del pecado. Su muerte está registrada porque simboliza el juicio universal sobre la humanidad. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán comió. Adán murió. Fin de esa ecuación. Pero Eva representa la solución, la esperanza, la promesa, la redención que vendría. Y esa promesa no termina con su muerte física. Esa promesa continúa a través de generaciones hasta llegar a una virgen llamada María, que daría a luz al cumplimiento final de Génesis 3:15, a la simiente de la mujer, sin simiente de hombre, solo de mujer, Jesús. ¿Entiendes ahora por qué la Biblia guarda silencio sobre la muerte de Eva? Porque su historia no termina con su muerte. Termina con la victoria de su descendiente sobre la serpiente antigua. Ahora ven conmigo a la muerte de Adán. Quiero que sientas el peso de este momento. Génesis 5:5 marca un punto de quiebre absoluto en toda la historia humana. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 3 palabras en hebreo que cambiaron todo. Vayamot, y murió. Ese y murió es devastador cuando entiendes el contexto completo. Es el cumplimiento exacto de la advertencia que Dios le dio a Adán en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. En hebreo, mot tamut. Literalmente, muriendo morirás. Una especie de muerte doble. Muerte espiritual inmediata. Muerte física eventual. Adán comió del fruto prohibido. Y desde ese momento comenzó a morir. 930 años de proceso de muerte. Cada día envejeciendo. Cada día más cerca del polvo. Hasta que finalmente... Vayamot. Y murió. El primer hombre regresó al polvo del cual fue formado. Porque polvo eres, y al polvo volverás. Y con su muerte se estableció un patrón que se repetiría por generaciones. Mira Génesis 5 con nuevos ojos. No leas rápido. Lee despacio. Siente el peso de cada frase. Versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Versículo 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años,
y murió. Versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Versículo 17. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. ¿Ves el patrón? Y murió, y murió, y murió, y murió, una y otra vez, como un tambor fúnebre que marca el ritmo de la historia humana. Vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte. El único que rompe el patrón es Enoc en el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Todos los demás, muerte. Y todo comenzó con Adán. La muerte entró al mundo a través de un hombre. Dice Pablo en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un hombre, Adán. Su pecado no fue solo personal, fue representativo, fue federal, fue cósmico. Cuando Adán pecó, toda la humanidad pecó en él. Cuando Adán fue sentenciado a muerte, toda la humanidad fue sentenciada. Por eso su muerte es tan crucial. Por eso está registrada con tanta precisión. Por eso la Biblia no puede guardar silencio sobre ella. Adán es el símbolo perfecto del pecado y sus consecuencias devastadoras. Su muerte es el monumento recordatorio del juicio universal sobre la raza humana. Cada vez que lees 930 años y murió, deberías pensar, ese soy yo, esa es mi sentencia, ese es mi destino sin Cristo. La muerte de Adán necesitaba ser registrada, porque representa tu problema, el problema de toda la humanidad, el problema del pecado que lleva inevitablemente a la muerte. Pero Eva representa algo completamente diferente, y ahí es donde todo cobra sentido. Escucha con mucha atención el nombre que Adán le dio a su esposa después de la caída. No antes, después. Después del pecado, después del juicio, después de escuchar la sentencia de muerte. Génesis 3:20 dice esto: y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Espera, detente ahí. Piensa en el momento exacto en que esto sucede. Adán acaba de escuchar: polvo eres y al polvo volverás. Sentencia de muerte pronunciada. Eva acaba de escuchar: con dolor darás a luz los hijos. Sufrimiento garantizado. La serpiente acaba de ser maldita. El paraíso acaba de ser perdido. Están a punto de ser expulsados del Edén. Todo está destruido. Todo está arruinado. Todo está perdido. Y en ese momento de juicio absoluto, Adán mira a su esposa y le da un nombre: Eva. Javá en hebreo, que significa viviente o la que da vida, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Madre de todos los vivientes, no madre de todos los muertos, no madre de todos los caídos, no madre de todos los condenados. Vivientes. ¿Puedes captar la profundidad de esto? En medio del valle de sombra de muerte, Adán ve vida en Eva. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde saca esa esperanza en medio del desastre total? De la promesa de Dios. Génesis 3:15. La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Adán escuchó esa promesa y entendió algo crucial: que sí, ellos morirían, que sí, sufrirían, que sí, el pecado había entrado al mundo, pero también había esperanza, porque de Eva vendría la solución. De su vientre, de su linaje, de su descendencia, vendría alguien que revertiría todo el daño, que derrotaría a la serpiente, que vencería la muerte,
que restauraría lo que ellos habían destruido. Por eso la llamó Eva, madre de vivientes, porque ella llevaba en su vientre el futuro de la humanidad, no solo biológicamente, sino proféticamente, espiritualmente, eternamente. Y aquí está lo hermoso del contraste. Mientras Adán es asociado eternamente con la muerte, Eva es asociada eternamente con la vida. Mientras Adán regresa al polvo, Eva trae generaciones que culminarán en el dador de vida. Mientras el legado de Adán es y murió, el legado de Eva es madre de todos los vivientes. ¿Ves el contraste teológico perfecto? La Biblia enfatiza la muerte de Adán para mostrarnos las consecuencias devastadoras del pecado, para que nunca olvidemos el costo de la rebelión contra Dios, para que veamos claramente el problema. Pero guarda silencio sobre la muerte de Eva para mostrarnos algo diferente, algo más profundo, algo eternamente esperanzador, que su legado trasciende completamente su muerte física temporal. Ella no es recordada por cómo murió, no es recordada por cuándo murió, no es recordada por dónde murió, es recordada por lo que su vida produjo, por las generaciones que vinieron de ella, por la promesa que se cumplió a través de ella, por el Salvador que nació de su linaje. Eva no necesita un epitafio de muerte, porque su historia es sobre vida, vida que vence la muerte, esperanza que vence la desesperación, redención que vence la caída. Ese es el propósito del silencio. No es descuido, es diseño divino.